Escuelas esotéricas. Consideremos algunos pasajes en que se utiliza la palabra vino, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se le emplea en un sentido que no puede ser material. En Génesis capítulo 49, versículos 11 y 12, se dice: lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos, rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Es más que aparente que la palabra vino tiene aquí un sentido especial con relación a lo que el hombre viste y a la manera como ve. Tomar este pasaje al pie de la letra es convertirlo en una insensatez. Psicológicamente, lo que el hombre viste no se refiere a las ropas que cubren su cuerpo, sino a lo que viste su mente, a sus creencias mentales y a sus actitudes. Todo el mundo lleva ropas psicológicas en la forma de opiniones y puntos de vista. Estos son sus vestidos mentales. Y a través de ellos, sus ojos mentales ven. Esta es una descripción de cómo el vestido y los ojos mentales se lavan con alguna forma de discernimiento interior llamado vino. Psicológicamente, el hombre viste con lo que considera la verdad. Y mentalmente, lo ve todo de la misma manera. Si el vino representa una etapa particular en el desarrollo de la comprensión de la verdad, la idea de los ojos bermejos de vino se refiere a la visión que perciben conforme a esta etapa. Se indica un grado muy alto, un grado en el que la comprensión se ha desarrollado por encima del nivel de agua. En el Apocalipsis, en la visión de los 4 caballos, se dice del negro: y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. No se puede suponer que este sea un vino material, como tampoco aceite material. A un nivel corriente de pensamiento, al nivel terrenal, como lo indica el color del caballo, el negro, en el que gobierna un peso exacto y donde todo se mide, de suerte que el hombre ha de pagar todo lo que recibe, aun en este nivel hay aceite y vino. Es decir, hay algo más elevado, algo superior, a lo cual no se le ha de hacer ningún daño. Y en la parábola del buen samaritano también se habla de vino, en tal forma que su significado pueda tomarse al pie de la letra o psicológicamente. La enseñanza esotérica emplea a menudo la palabra viñas refiriéndose a las escuelas en que se enseña a quienes buscan un desarrollo interior. Las tentativas que se hacen para elevar al hombre interiormente, las escuelas que se forman con este propósito, se las compara a viñas de que se espera obtener uvas y vino, o una vendimia. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mateo capítulo 20, versículo 1. O bien, tomemos otra cita que ilustra la facilidad con que se distorsionan o fallan las enseñanzas acerca de las posibilidades internas del hombre. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon, y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el señor de la viña?
vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 9. En la historia que conocemos todos, se registra el hecho de que siempre ha habido intentos para elevar al hombre, para sacarlo de su estado de barbarie, mediante la diseminación de ciertas ideas precisas, acerca del significado más profundo de la vida humana en la tierra. Pero los aspectos íntimos no figuran en la historia corriente. Todo lo que, por regla general, leemos, es la historia del mal uso de la mala interpretación de las ideas cuando caen bajo el poder de la vida del mundo. Se convierten en fuente de intrigas políticas, de avaricia, de violencia, persecuciones horribles y guerras. Aún en nuestro siglo es evidente que si la humanidad se guiase por las enseñanzas dadas por Cristo en el Sermón de la Montaña, terminarían todas las guerras, injusticias y males sociales. Empezaría un mundo nuevo. Pero, para que tal cosa ocurriese sería necesario, primero, que cada persona despertase lo que verdaderamente es por dentro. El propósito de una viña consiste en producir fruto y vino. Como viña se planta una enseñanza precisa acerca de los medios para lograr un desarrollo interior. El profeta Jeremías se queja de los hijos de Israel que quieren volver a Egipto, o sea, a lo que eran antes. Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria, para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo, pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Jeremías capítulo 2, versículos del 18 al 21. El sentido psicológico, por cierto que no es material. Se les acusa de volver a sus viejas creencias, al estado que se denomina Egipto. Se les acusa de mezclar su enseñanza o simiente con otras enseñanzas, y por esto se les llama ramera. Al proporcionar una enseñanza, hay que mantenerla pura hasta que haya cumplido su propósito. La enseñanza dura solamente un tiempo. En todos los puntos del tiempo, aparecen distintas enseñanzas que duran periodos largos o cortos. Su finalidad es elevar al hombre. Todas son similares en su forma interna, por cuanto, su propósito consiste en la evolución individual del hombre a través del desarrollo de su entendimiento y la calidad de su ser. Cada viña se planta para que produzca su vino particular. No puede haber una mezcla de simientes o ideas. Esa es una condición que se expresa en ciertas palabras de Moisés. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Deuteronomio capítulo 22, versículos del 9 al 11. Es evidente que estas palabras encierran un significado distinto del material. Pero, naturalmente, no se puede tomarlas como mandamientos que haya que cumplir al pie de la letra y sin ningún significado. Cuando una viña comienza a secarse, o sea que, cuando el significado que originalmente se sembró en ella, se pervierte o se pierde, entonces se la destruye. En este sentido, el Antiguo Testamento está lleno de destrucción. La enseñanza siempre iba mal porque se la pervertía. Jeremías lamenta la destrucción de una escuela llamada Moab. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sigma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor.
y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción. La canción no será canción. Jeremías capítulo 48, versículos 32 y 33. Se refiere esto a la pérdida de una enseñanza. Y el mismo profeta dice en otra parte: muchos pastores han destruido mi viña. Jeremías capítulo 12, versículo 10. Esto es, muchos maestros han destruido la enseñanza original. Amós describe esta destrucción de la manera siguiente: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Amós capítulo 4, versículo 9. La enseñanza la devoraron las ideas erradas. A veces se encuentra que las uvas son amargas, como la descripción que hace Moisés de una viña que pervirtió la verdad. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Deuteronomio capítulo 32, versículos 32 y 33. Esto ocurre especialmente cuando una enseñanza o viña se convierte en un medio de poder terrenal y de intriga política, como se indica en otra profecía acerca de la escuela llamada Jerusalén. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja. Y lo que les he dado pasará de ellos. Jeremías capítulo 8, versículo 13. Podrían atarse muchos ejemplos más. Pero lo que podemos colegir es que siempre se ha sembrado una enseñanza de cierto orden, de cierta categoría en la humanidad, y que siempre ha fallado en el proceso del tiempo. Mas esto no significa que la enseñanza, cuando estaba en su apogeo, no haya dado frutos. Su falla ocurre en el tiempo. Dicho de otro modo, solo dura un tiempo limitado. Vale la pena entender esto, pues siempre nos inclinamos a pensar que si algo es real y verdadero, ha de durar eternamente. Pero, así como hay modas de todas clases, en ciencia, sociedad o política, así también ocurre con la enseñanza esotérica. Mas es realmente lo mismo, porque aparece de nuevo en otra forma, bajo otro disfraz. En su esencia es siempre la misma y siempre trata de una sola cosa: la evolución del hombre. Las gentes han de hacerse, primero, conscientes de sí mismas, y luego de los demás. Tienen que abandonar la violencia como la mejor y más fácil de las soluciones. Tienen que perdonarse los unos a los otros sinceramente, y esto es posible solo siendo conscientes de sí mismos, siendo conscientes de lo que cada cual es y cada cual hace. Han de hacer con los otros como les gustaría que hicieran con ellos. Y esto es difícil. Han de entender que su vida tiene otro significado, y que la naturaleza de la propia existencia no se puede entender en términos de lo que pasa en la tierra. Han de ver la viga en el propio ojo antes de hacer un alboroto desagradable al ver la paja en el del prójimo. Han de dejar su bondad teatral, de poner sus odios, sus presunciones, sus mentiras, etc. Todas estas ideas corresponden al camino de la evolución individual, que es el tema de que siempre trata toda enseñanza esotérica. De esta enseñanza hemos obtenido el arte y la cultura. Sin esta enseñanza el hombre permanece en una condición de barbarie. Pero, en cuanto a la extensión limitada en el tiempo de cualquier enseñanza de esta importancia, podemos citar como ejemplo la advertencia que Cristo hace a sus discípulos, informándoles de la venida del Anticristo. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 6.